En esta ocasión tiene el turno la comparecencia del director general de la Confederación Autismo España, don Jesús García Lorente, a quien le agradezco que nos acompañe hoy a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos y además muy cerquita de la celebración del Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, que es el 2 de abril, si no me equivoco. Aprovechamos para hacer un poco de campaña. Era aprende y trabaja. ¿Puedo aprender? Puedo aprender, puedo trabajar. Pues ahí queda hecha nuestra aportación también para la campaña y, como decía, agradeciendo su presencia, pues tiene la palabra. El funcionamiento se lo habrán explicado. Usted hace su comparecencia, luego habrá un turno de portavoces y ya cierra resolviendo las dudas que le planteen sus señorías. Así que tiene la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Puede comenzar. Sí. Ya está, ya tendrá. Buenos días a todos y todas, señora presidenta, señores y señoras senadoras y senadores portavoces de los grupos parlamentarios. Bueno, pues sí, comparecemos ante esta comisión a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos para informar sobre la situación actual y planes de futuro de nuestra entidad, de la Confederación Autismo España, así como de las propuestas e iniciativas para la mejora de la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro del autismo. Para dar respuesta a la comparecencia voy a estructurar la comparecencia en 3 bloques. El primero, una breve introducción de qué es el trastorno del espectro del autismo y en qué situación se encuentra actualmente en nuestro país. Un segundo bloque de lo que es la propia Confederación Autismo España y su red de entidades. Y una última sobre propuestas. Sin más, voy a empezar por la primera parte, ¿no? Explicar brevemente qué consiste el trastorno del espectro del autismo, un trastorno todavía desconocido. Por eso, precisamente, Naciones Unidas declaró en el 2007 el Día Mundial del Autismo para la concienciación de estos trastornos y para evidenciar la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno complejo que afecta al desarrollo del sistema nervioso central y al funcionamiento cerebral. Y afecta fundamentalmente en 2 áreas. La primera es la comunicación social, en todo lo relacionado a las habilidades sociales, relaciones interpersonales, comprensión social, comunicación verbal y no verbal. Y el segundo área fundamental es la flexibilidad de comportamiento y del pensamiento. Comportamientos repetitivos, intereses limitados y restringidos, rigidez e inflexibilidad, resistencia a los cambios, dificultad de adaptación. A estas 2 áreas fundamentales se suma una tercera, que son las alteraciones sensoriales, que es muy significativa en el trastorno del espectro del autismo, tanto hiper como hiposensibilidad, intereses inusuales. Cabe reseñar dentro de las características principales del trastorno del espectro del autismo que no tiene cura. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno, no es una enfermedad, no se cura, es una condición de la persona y dura obviamente todo el ciclo vital, desde que la persona nace hasta que la persona acaba sus últimos días, ¿no? Acompaña a la persona, por lo tanto, a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones y necesidades van cambiando a lo largo del ciclo vital. No conocemos su causa y su origen, pero sí sabemos que tiene una fuerte implicación genética. No existe ningún marcador biológico, no tenemos ninguna prueba biológica que nos pueda determinar que una persona tiene autismo, por lo cual la única forma de reconocerlo es con indicadores comportamentales. Tiene una fuerte comorbilidad de otro tipo de enfermedades o otro tipo de discapacidades, como puede ser el déficit intelectual. Entre el 50 y el 60% tienen además déficit intelectual. Problemas de salud mental como la ansiedad en un 65% o la depresión en un 57%. La deficiencia del lenguaje en un 50%, es decir, el 50% de las personas con autismo no tienen lenguaje. También se suman otra variedad de comorbilidades como puede ser la epilepsia, trastornos de sueño, trastornos incluso de la piel o dérmicos. Por lo tanto, tenemos una enorme variabilidad, una enorme diversidad de personas con autismo. Nosotros decimos que no hay 2 personas con autismo iguales y que tantos autismos como personas que lo tienen. Va a depender mucho de su desarrollo personal y de los apoyos que reciba a lo largo del ciclo vital. Hay un factor de género importante, es que se da 4 veces más en hombres que en mujeres. Todavía la causa no está clara y es posiblemente que no sea tanto así la proporción, sino que los sistemas de detección y diagnóstico estén más adaptados y acoplados a hombres, que es con quien se ha testado con mujeres,
por lo cual estamos en un proceso importante de recalibrar esa proporción. Y, por último, decir que es una discapacidad invisible, no lleva asociado ningún rasgo físico diferenciador y eso nos convierte en un colectivo grande, invisible, que es difícil de detectar, pero que es tan prevalente como explicaré a continuación. En cuanto a clasificación, pues es importante saber que el trastorno del espectro del autismo ya viene definido en las dos clasificaciones internacionales de referencia, que es el DSM-5 de la Asociación Española de Psiquiatría y la CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud, que por un lado considera el autismo clásico, por otro lado los trastornos generalizados del desarrollo y por otro lado el síndrome de Asperger como una única clasificación global, que es el trastorno del espectro del autismo. Esto es importante saberlo a la hora de legislar, porque si estamos legislando de una forma desactualizada, después esas legislaciones no corresponden con los diagnósticos que tienen las personas, como veremos a continuación. Por lo tanto, estas dos clasificaciones están coincidiendo en una cosa, que el TEA tiene unas características nucleares propias que se manifiestan de forma heterogénea a lo largo del ciclo vital y que desactualiza, por tanto, el término trastornos generalizados del desarrollo, queda desactualizado en estas clasificaciones, por el término global trastornos del espectro del autismo. Todo esto que les he explicado es un contexto muy científico, pero a mí me gustaría proyectarles un breve vídeo de cómo puede ser el impacto en la vida habitual de una persona con autismo. Es un vídeo muy breve hecho por nuestros homólogos americanos, la NAS, y es un vídeo breve de un niño con autismo, las dificultades que puede tener en el acceso, por ejemplo, a un centro comercial. En un centro comercial, que puede ser una cosa muy cotidiana. Creo que no. Lo voy a pasar porque salta, ¿no? Bueno, lo que nos evidencia este vídeo al final es la angustia de la sobreestimulación que puedes tener en un centro comercial y al final del vídeo termina con una crisis de conducta del niño que la madre intenta apaciguar y que el rey... ¿Sí? Me acerco más, vale. Como voy girando la cabeza, quizás sea por eso. Quiero decir que el vídeo lo que evidencia es una sobreestimulación, como decía anteriormente. Al final le producen una crisis de conducta al niño, que la madre intenta calmar y que el resto de personas no lo comprende, porque el niño no tiene ningún rasgo físico y lo que interpreta el resto de personas que pasan por allí es una mala conducta o un niño mal educado, ¿no? O sea, que se suma encima de la angustia que pasa al niño, pues el estigma que le genera al resto. La siguiente diapositiva nos habla de prevalencia, y este es el enorme aumento de prevalencia según la CDC americana que han ido registrando durante los últimos años. En el año 75 estábamos en 1 cada 5.000 nacimientos y según la CDC en el año 2020, que fue el último registro, en 1 cada 54 nacimientos. Estos son los estudios americanos y ven que el aumento de prevalencia es enorme. ¿Qué respuesta hemos dado desde nuestro país? Pues una respuesta fundamentalmente basada en el tejido asociativo. Y este es el crecimiento del tejido asociativo que acompaña ese aumento de prevalencia. El tejido asociativo es muy reciente, se fundó en el año 94 esta confederación, con solamente 7 entidades que respondían al trastorno del espectro del autismo en todo el país, y ahora mismo estamos en 141 entidades. Los índices de prevalencia que manejamos en Europa son algo diferentes a los americanos. Nosotros hablamos de 1 cada 100. Y el último estudio que tenemos relevante es el estudio ASDEU, hecho en 12 países europeos, que además el equipo investigador es español, por lo cual pues la verdad es que nos llena de orgullo que haya sido el equipo investigador quien ha llegado a estas conclusiones. Y habla en Europa de uno... Es que no sé si se puede... De las... Puede ser, ¿no? Sí, esto es un fastidio lo de la mascarilla.
Yo intento acercarlo más esto, pero creo que no se puede. Bueno, habla de 1 cada 89 nacimientos en Europa, por lo cual estamos hablando de unos 4.200 nacimientos al año en España, más prevalente que el VIH, cáncer y diabetes infantil a la vez. Estamos hablando de cada 3 minutos nace un bebé con autismo en nuestro país. Y se estima que nuestro colectivo es de 450.000 personas con TEA, 1,5 millones de personas, incluida la incidencia en las familias, que, como pueden imaginar, incide de forma importante y de forma directa. ¿Qué situación tenemos en España sobre el trastorno? No tenemos datos reales del colectivo. Hay importantes diferencias territoriales, hay una demanda enorme y saturación de servicios y una escasa especialización. Y por ciclo de vida, pues tenemos un retraso enorme en la detección y el diagnóstico. Estamos hablando de 4 años la media de diagnóstico y pasa 1 año desde las primeras, al menos 1 año desde los primeros síntomas hasta que se tiene el primer diagnóstico. Buena parte de los diagnósticos se producen entre los 7 y los 9 años y muchos diagnósticos en edad adulta. Eso se pueden imaginar lo que supone para la persona esa incertidumbre de lo que le puede pasar a la familia y tener una desprotección social, porque si no tiene diagnóstico y no tiene reconocida esa discapacidad, no tiene ninguna protección. En el ámbito educativo, unos índices superiores de fracaso y abandono escolar y unos índices de bullying intolerable. Estamos en el 50% de bullying. 1 de cada 2 niños en el sistema educativo tiene bullying, llegando al 80% a los niños con autismo sin discapacidad intelectual. Desempleo, estamos en tasas entre 80 y 90% de desempleo, es decir, poco más del 10% de personas con autismo tienen vida laboral activa. En cuanto a vida independiente, menos del 10% tienen una vida independiente, la mayoría vive en el entorno familiar y el 50% necesitan apoyos 24 horas al día. ¿Cómo respondemos desde el colectivo que les había dicho anteriormente? Bueno, la misión de Autismo España es apoyar a las personas con TEA y sus familias, promoviendo la reivindicación y el ejercicio efectivo de sus derechos, con el propósito de favorecer su calidad de vida y conseguir la igualdad de oportunidades. Y tenemos 2 elementos nucleares en nuestra confederación. Uno, somos entidades de familias, por lo cual está gobernado por familiares de personas con autismo, por supuesto sin ánimo de lucro dentro de las entidades sociales. Y por otro lado, nuestro pilar fundamental es el abordaje específico, especializado del autismo, como ya nos está diciendo la Organización Mundial del Autismo. Beneficiarios, por supuesto, las personas con autismo, nuestras entidades, nuestros órganos de gobierno, que decía que tenemos que cuidarlos. Es muy habitual que las familias tengan que endeudarse personalmente para mantener los servicios que tenemos, aparte de que si están gobernando una entidad social tienen responsabilidad ilimitada con sus bienes personales, y eso hay que señalarlo para que vean el esfuerzo sobre esfuerzo que están haciendo las familias para recibir apoyo en estos momentos. Los equipos profesionales, que para nosotros son fundamentales. España en los últimos 20-25 años ha hecho un corpus de profesionales específicos en el autismo muy importante. Y el voluntariado, que cada vez es más importante. Nosotros tenemos utilidad pública, por lo cual esto no solo lo hacemos dentro de nuestro tejido asociativo, sino a nivel global a todas las entidades profesionales y familias en España. Autismo España pertenece a la organización, a la ONU, al Pacto Mundial, al Consejo Económico y Social, a la Organización Mundial del Autismo, a Autismo Europa, al Consejo Nacional de la Discapacidad, al Foro de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, a la Plataforma del Tercer Sector, Plataforma de ONG de Acción Social, por supuesto al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, que ha comparecido anteriormente, Plataforma de Organización de Pacientes, Asociación para el Empleo de Personas con Discapacidad, al Comité de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la UNE, al Consejo Asesor del CIBERRER, a la Plataforma para la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia y, por último, al Grupo de Convergencia, que lo formamos 4 grandes entidades de la discapacidad, Salud Mental España, Autismo España, Down España y ASPACE, Parálisis Cerebral, agrupando más de 800 entidades que representan los intereses de estos colectivos específicos. Nuestras líneas generales de actuación, pues incidencia política, incidencia social, investigación y conocimiento, que para nosotros es una línea esencial y somos de las pocas entidades en España que podemos tener el orgullo de que tenemos un área interna de investigación, y es que se sabe muy poco del autismo y para nosotros es fundamental. Y por último, una línea interna lógica de fortalecimiento y convergencia del colectivo. Estas líneas, digamos, son casi las habituales de una entidad social en el ámbito general. Pero ustedes saben bien que las entidades de la discapacidad no solamente somos eso, sino que somos prestadores de servicios.
Somos prestadores de servicio durante estos años porque tendríamos que coger de alguna manera ese testigo de hacer frente a estas necesidades. Y la red de servicios se extiende a lo largo de toda España, con esas 141 entidades que lo que están es día a día al pie de las necesidades de las personas con autismo. Voy a hacer una breve presentación de lo que hacen estas entidades, que para nosotros es nuestra razón de ser, que es Servicio de Detección y Diagnóstico de Atención Temprana, Educación Especializada, Centros Educativos y de Educación Especial, Programas de apoyo en centros ordinarios, Programas de empleo con apoyo dentro del empleo, en vida independiente, pues Servicios de Atención Diurna, Unidades Integrales a la Comunidad, Servicios de Viviendas, Residencias, Programas de apoyo al envejecimiento activo, que para nosotros es un reto enorme. Nosotros estimamos que la media más alta de edad en personas con autismo en nuestro país es de unos 60-64 años, y es que la primera persona a la cual se le definió el autismo aún está viva. Tiene 84 años y vive en Estados Unidos. El autismo es muy reciente, por lo cual esta red de servicios ha habido que implantarla de una forma muy rápida y ordenada dentro de lo que cabe. Programas de ocio e inclusión social, programas de apoyo a las niñas y mujeres con TEA, por ese factor de género que hablaba, y programas, por supuesto, de apoyo a las familias. Actualmente estamos implantados en todo el territorio estatal. Voy a hacer un breve recorrido, sobre todo porque estamos en una cámara de carácter territorial, para que identifiquen dónde estamos y para que identifiquen dentro de los territorios que ustedes representan qué red hay en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Tenemos una entidad estatal, que es la Federación Española de Autismo, que recientemente nos unimos para hacer un único movimiento, FESPAO. En Galicia tenemos 20 entidades específicas, que a su vez están coordinadas por una federación, Federación Autismo Galicia. Principado de Asturias, una entidad. Cantabria, una entidad. País Vasco, 3 entidades. Comunidad Foral de Navarra, una entidad. La Rioja, una entidad. Aragón, 2 entidades. Cataluña, 24 entidades, coordinadas a su vez por 2 federaciones. Castilla y León, 15 entidades coordinadas a su vez por una federación que las agrupa a todas. Comunidad de Madrid, 20, también con su federación que las agrupa y las representa autonómicamente. Castilla-La Mancha, 7, también con su federación. Comunidad Valenciana, 5. Región de Murcia, 9, con una federación de reciente creación, que es la Federación de Autismo de la Región de Murcia. Extremadura, 4. Andalucía, 21. Con una federación también, Federación Autismo Andalucía. Islas Baleares, solamente 1. Canarias, 3. Ceuta, 1. Y Melilla, 1. Y a estas alturas de la presentación ustedes dirán, pues hay una red nutrida de servicios a personas con autismo, por lo cual quizá no nos tenemos que preocupar. Bueno, pues sí nos tenemos que preocupar porque pese a esta red, yo antes he dicho que se estiman 450.000 personas con autismo en España. Esta red da servicio a alrededor de 40.000 personas, por lo cual estamos dando servicio escasamente al 10% de todo el colectivo. ¿Por qué? Porque no llegamos a más. Los servicios están colapsados, los servicios están completos y no hay ni fondos ni esperamos tenerlos. Y además, con un añadido, y es que ustedes dirán, bueno, pues los que no estén atendidos dentro del tejido asociativo estarán atendidos dentro de los servicios públicos. Pues he de decirles que no hay ni un solo centro público específico de autismo en España, ni uno solo. No hay ni un solo centro público específico de autismo en toda España, ni uno. Es más, tenemos la triste noticia que la semana pasada hubo una PNL en el Congreso instando al Gobierno a hacer un centro de referencia de autismo y se echó para atrás. Así que contamos con lo que contamos con los recursos que contamos y encima impactados enormemente por esto, por el COVID. Del Autismo España hicimos una encuesta a las entidades y a nuestro colectivo de qué eran las cosas que más afectaban a las personas con autismo durante esta pandemia. Seguramente la primera la tendrán en cuenta, que era la libre circulación, que el año pasado teníamos un problema enorme, se incorporaba desde los balcones a las personas con autismo. El 30% manifestó que tenía problemas de ese tipo. Pero ahora me voy a centrar en los otros problemas, y es pérdida de apoyos especializados, es decir, cierre de servicios dentro de estas entidades, y un acumulado un 17% de necesidades básicas, necesidades económicas, falta de apoyo a tareas básicas, incluso falta de recursos básicos, agua, comida y luz. Las familias de personas con autismo están entrando con esta crisis a tener problemas de urgencia social como revela este estudio.
Ese cuadro que les muestro es un estudio hecho en el momento de la pandemia y en fases siguientes, cuál era el grado de servicios que estuvieron cerrados, que están cerrados o que están parcialmente dando servicios. Todo lo que ven ustedes en rojo son servicios que se han cerrado y que estamos recuperando de la manera mejor posible. Lo que ven en naranja son servicios parcialmente cerrados y lo que ven en verde pues son servicios que se han mantenido. En verde son los servicios de información y orientación y, por supuesto, residencias y viviendas. Y es que el impacto que ha tenido el COVID lo ha tenido en el colectivo y lo ha tenido en esta red de servicios que presentaba yo antes. Solo en el momento de confinamiento, el impacto económico que tuvo el COVID dentro de esta red de servicios fue de prácticamente 600.000 euros, pero después hay un impacto muchísimo mayor a lo largo del año 2020, que son cerca de 3 millones de euros en gasto sanitario, limpieza y desinfección, adaptación de espacios, gastos de personal. Y otros cerca de 3 millones de euros de reducción de ingresos. Hemos perdido financiación pública, hay conciertos que se han anulado. Hemos perdido financiación privada, las empresas privadas no están en el mejor momento para ayudarnos. Y hemos perdido cuotas de servicios. Buena parte de los servicios que se prestan tienen una cofinanciación del que los recibe. Total, un impacto económico solo en 2020 de 6 millones de euros. Por lo cual, si estamos dando servicio a 40.000 personas y estamos teniendo esta enorme pérdida, pues resulta que el 40,54% de entidades están en ERTEs parciales o totales. Y desde aquí, aprovechando la oportunidad de comparecer en esta comisión, no podemos dar otro mensaje que no sea el de SOS, porque tenemos una red de servicios nutrida, pero enormemente débil financiada y enormemente débil sustentada. Si nosotros desaparecemos, desaparecen los apoyos a las personas con autismo. Entonces, sin duda, voy a entrar ahora mismo en la fase última de la comparecencia, que es la de demandas prioritarias, y no puedo hacer otra demanda principal y urgente que la de apoyo económico y la de apoyo a la sostenibilidad de las organizaciones y la de la puesta en marcha de un fondo extraordinario de ayudas al tercer sector. Es verdad que se han puesto en marcha ayudas, pero no han sido finalistas al tercer sector. Entonces, en unas comunidades autónomas han ido a parar a los servicios públicos, en otras sí que han ido a parar al tercer sector. No ha habido una homogeneización de estas ayudas. Además, en teoría, el mensaje era que se iba a flexibilizar las ayudas obtenidas por una razón lógica, por la imposibilidad de ejecución de programas. Bueno, pues les tengo que comunicar que yo mismo ayer firmé el reintegro total de ayudas de los programas del Inserso para personas con autismo, por inflexibilidad de las ayudas. Y encima no solamente que vamos a dejar de percibir esas ayudas, es que encima vamos a tener probablemente que pagar los intereses de demora y los gastos de gestión y administración. Ustedes comprenderán que es una situación intolerable y que ese reintegro de subvención probablemente se tenía que haber destinado a programas de urgencia social de estas familias y no hacer un reintegro al Ministerio o al Inserso, que lo destinará seguramente de la mejor manera. Fondos europeos de recuperación. Nos va llegando información y vamos teniendo información. Tenemos esperanzas y muchas dudas. De momento, parece que estamos anclados en la política palanca 8, la nueva economía de los ciudadanos, y habla fundamentalmente de una estrategia nacional de desinstitucionalización, que a nosotros nos esperanza porque todo lo que sea promover la vida independiente nos sumamos, pero lo que no queremos es que sea después, al final, una estrategia para restringir los derechos de elegir la calidad de vida y el sitio donde vivir de las personas. De momento tiene 3 proyectos pilotos de 90 millones de euros. No sabemos cómo se van a hacer, si se van a hacer de forma pública, con colaboración con el tercer sector. Un proyecto piloto de 30 millones de euros tiene que dar para mucho. O sea que desde aquí instarles a la vigilancia y la estancia de estos proyectos pilotos. Tiene una ley marco de servicios sociales que nos esperanza y que creemos que es muy necesaria. Tiene una ley de diversidad familiar que esperemos que recoja la diversidad familiar en el más amplio término. Nosotros también somos diversidad familiar. Las familias, desde luego, tienen casos muy especiales y de vulneración dentro. Tiene un reforzamiento del sistema de prestaciones no contributivas, que bienvenido sea, y tiene un plan España Accesible con un centro estatal de accesibilidad cognitiva. Para las personas con autismo, la accesibilidad cognitiva es esencial. Son personas fundamentalmente visuales y los sistemas pictográficos para nosotros es nuestro lenguaje del día a día. Solamente esperar que ese centro de referencia se haga de forma global y que se cuente con nuestro colectivo y con las demandas y el conocimiento de las personas con autismo para llevarlo a cabo.
Por supuesto, garantizar el porcentaje 20-80 del 0,7 del impuesto de sociedades. Este año recibió un importante rechazo, quedándose en un 16% solo en el lado estatal, lo que ha hecho que Autismo España pierda un 15% de fondos. Consolidación del 0,7 del impuesto de sociedades. El año pasado fue la primera vez que se sacó. Se sacó de carácter urgencia como nominativa, por supuesto, más que comprensible. Pero este año, a estas alturas, estamos en abril, no sabemos cómo va a salir ni sabemos cómo se va a ejecutar. Con toda esta enorme inestabilidad, comprenderán que lo que se necesita al final es una reestructuración del sistema de financiación del tercer sector. Estamos prestando servicios a los más vulnerables y si tenemos esa responsabilidad, ustedes nos tienen que ayudar. No podemos estar en esta situación tan paupérrima de trabajo, porque al final los que están sufriendo son las personas con autismo en nuestro caso y las personas vulnerables en general. Importante, la reforma de la Constitución española, que ya sabemos que no es fácil, pero hasta que los servicios sociales no aparezcan como derechos fundamentales, seguiremos teniendo un sistema, como están viendo, prácticamente caritativo. Estamos hablando de que el 0,7 del impuesto de sociedades o el 0,7 del impuesto del IRPF son ayudas graciables. Y me voy a poner un ejemplo en un extremo. Imagínense que ningún ciudadano español marca la X en la renta un año. ¿Nos quedamos sin servicios para los más vulnerables? Bueno, pues esto es lo que sustenta los servicios de los más vulnerables. Entonces, va a haber que hacer un repensamiento de todo el sistema. Desarrollo de la ley del tercer sector. Se aprobó hace unos años, sin embargo, los programas de impulso de entidades del tercer sector o la promoción de actuaciones de fomento en los diferentes ministerios, pues todavía no están desarrollados. Y, por último, como decía, sí, una ley de servicios sociales que venga a garantizar los derechos y libertades de manera igualitaria, una red de recursos de apoyo suficientes y un ordenamiento de los servicios sociales. Tenemos que clarificar quién actúa en cada servicio social, si es público, si es a través del tercer sector, pero demos los servicios a los más vulnerables. Creo que lo importante no es quién los presta, sino cómo se prestan y que sean de calidad. En el ámbito legislativo solo tenemos una petición y es que se ponga en marcha la estrategia española en trastornos del espectro del autismo. Voy a hacer una pequeña retrospectiva y es una demanda que viene ya coleando de hace 18 años, señorías. Lo primero fue una moción en el Senado en el 2003, después en el 2007 una PNL en el Congreso, 2009 una moción en el Senado, 2011 PNL en el Congreso, 2014 PNL en el Congreso, todas ellas fallidas hasta que en el 2014 una comparecencia de Autismo España en el Congreso similar a esta, pues lo que hizo fue provocar otra PNL en el Congreso, en este caso en el Pleno, que sí que prosperó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y que hizo que en noviembre de 2015 se aprobara una estrategia española de autismo en Consejo de Ministros. Cuando esto ocurrió, éramos un país pionero. Estrategias y planificaciones de autismo solo se tenían prácticamente en los países angloamericanos. Estados Unidos lo tenían varios estados, en Nebraska, en Massachusetts o en Michigan. La administración Obama hizo un enorme espaldarazo declarando el autismo como problema urgente de salud pública y en 2014 puso en marcha el Autismo Care con una dotación de 3 billones de dólares. Eso en Estados Unidos. Reino Unido siempre ha ido a la cabeza y ha tenido una legislación en Gales y otra en Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia en los 2008 y 2009. Como ven, el panorama angloamericano siempre ha ido por delante. Solo teníamos a Perú, que sorprendentemente en el 2009 ya lo tenía, 2013, perdón, y en España. De hecho, en Autismo Europa esta estrategia se premió como iniciativa pionera en incidencia política. ¿Qué ha pasado desde 2015 hasta 2021? Varias reuniones, un plan de acción en el cajón, pese a que esa estrategia obligaba a tener ese plan de acción implantado en un año. Más de 30 países ya han desarrollado no solo planificaciones estratégicas, sino leyes con presupuestos. Por supuesto, en Europa, Francia, Italia, Alemania, países como Polonia. En Sudamérica, más de 10 países ya tienen su desarrollo legislativo, pero estamos hablando de leyes, no de planificaciones solo. La Ley de Protección de Personas para TEA en México, la Ley de Abordaje Integral de Personas con TEA en Argentina, el Protocolo de Abordaje de TEA en Colombia. Aquí lo que hemos tenido son más de 12 preguntas parlamentarias, incluso una PNL instando al Gobierno, y en este tiempo lo que han pasado son 5 ministros que tengo que decir que han incumplido sus obligaciones con las personas con autismo. Hoy mismo se está haciendo la toma de posesión de la ministra Belarra. Tiene todo nuestro apoyo, toda nuestra colaboración para ponerlo en marcha. Y esperemos que la próxima vez que vengamos a esta comisión tengamos que decir a la sexta fue la vencida, pero esperemos.
ustedes comprenderán que en este momento tenemos pocas palabras para celebrar. Está la estrategia apartada en un cajón. No sabemos cuánto tenemos que esperar. Instamos a esta Cámara y estamos a esta comisión y al Gobierno a ponerlo en marcha de una vez, porque estamos a la cola. Estábamos a la cabeza y ahora estamos a la cola, con una iniciativa que empezó hace 18 años. Las personas con autismo que nacieron hace 18 años ya son adultas. O sea, estamos perdiendo un tiempo valioso para las personas con autismo. Y una última propuesta que tengo que hacer del ámbito administrativo, y termino mi tiempo, presidenta. Al principio hablaba de la característica específica del trastorno del espectro del autismo y que el DSM-5 y la CIE-11 lo reconoce como un trastorno con características propias, ¿no? Bueno, esto ocurre en el ámbito clínico y voy a hacer un breve recorrido de lo que le puede pasar a una persona con autismo. Cuando una persona con autismo va a hacer un diagnóstico, por supuesto, en el ámbito clínico se le va a diagnosticar como trastorno del espectro del autismo, que es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, cuando después vaya a hacer el reconocimiento de la discapacidad, como nuestro sistema de valoración de la discapacidad está desactualizado desde hace más de 12 años, y también han pasado varios gobiernos y no lo han actualizado, probablemente no se le vaya a reconocer como trastorno del espectro del autismo, sino que se le va a reconocer con las clasificaciones anteriores, como trastorno general del desarrollo, como síndrome de Asperger, como solo autismo, como discapacidad intelectual, incluso como enfermedad rara. Cuando después se le va a aplicar toda la legislación de protección, como puede ser la de educación o como puede ser la de empleo, no entran. Y tenemos casos como son las becas, que por fin el Ministerio de Educación, y tengo que dar las gracias, después de 10 años las ha actualizado, las personas con autismo no recibían becas del programa de becas. O, por ejemplo, tenemos casos como los programas de empleo con apoyo, en los cuales toda la legislación laboral, pese a que somos el colectivo con más índice de desempleo, al no estar contemplado como colectivo con especial vulnerabilidad para el empleo en la ley de 2006, estamos hablando de una ley de 2006, sí que se aplica a parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual. Cuando vamos esta es la página de la Organización Mundial de la Salud y esta es la página de la CIE-11, que es la que aplican en todos los diagnósticos. Aquí hay un código fundamental que es el 6A02, trastorno del espectro del autista, y es cómo van a evaluar finalmente a la persona con autismo. Estos son todos los subepígrafes. Si ustedes legislan para discapacidad intelectual, para trastorno del desarrollo intelectual, que es el 6A00, si a la persona con autismo en su certificado de discapacidad pone trastorno del espectro del autismo con discapacidad intelectual, sí se le va a aplicar la legislación. Si no lo pone porque no lo tienen o porque se lo han puesto de forma general o lo han puesto trastorno general del desarrollo, no se le va a aplicar. Ni que decir tiene el sistema de valoración de la dependencia, que solo está evaluando competencias básicas como comer, beber, vestirse, aseo personal, desplazarse, pero no está valorando en ningún momento las limitaciones del ámbito cognitivo y del ámbito de sociabilización. Imagínense una persona con autismo que tiene especiales cualidades en el empleo, pero que tiene una fobia social y no puede cruzar la calle para comprar el pan. Eso no lo evalúa la dependencia, con lo cual se van quedando fuera. Y, por último, imaginarán el caos que tenemos en los sistemas estadísticos en España, en los cuales no somos capaces de saber cuántas personas con autismo tenemos. Porque si no vamos a los registros, aparecen como TGD, como personas con autismo, incluso como enfermedades raras, cuando es la más prevalente. Nosotros instamos a impulsar la implantación de la CIE-11, de la Organización Mundial de la Salud, y espero que este vídeo funcione. Es un vídeo de la propia Organización Mundial de la Salud que describe la necesidad. It doesn't look like much, just a few letters and numbers. But it's a very important code because it's about a person's health. It's about a pregnancy, a birth, a disease, an injury, an outbreak, a death. It's a code with a long and winding journey. It starts with one person in one hospital or clinic. But it doesn't end there. It joins up with other codes in databases in cities, regions, and countries. It becomes a small but important part of a big picture.
It's used to monitor the health of populations large and small, to plan how services are delivered and resources are allocated, to help diagnose diseases and detect changing disease patterns. And where does this code come from? The International Classification of Diseases, or ICD. ICD is a common language used all over the world by doctors, nurses, policymakers, researchers, and many others to classify diseases and conditions so they have the best possible picture of everyone's health. Around the world, more than 100 countries use ICD to record the reasons people die, to monitor the health of their populations, and to help make financing decisions about their health systems. The world needs better health data, and ICD is delivering it. It's another way the World Health Organization is building a healthier world. Bueno, como ven, fundamental la implantación de los estándares internacionales. Este vídeo tiene 6 años, no es de ahora. Quizá probablemente si hubiéramos tenido implantado esto en nuestro sistema nos hubiera sido más fácil pues, registrar ahora mismo la pandemia que tenemos, ni más ni menos los datos reales. Voy a terminar y pese a toda la problemática que les explico y todos los desafíos, en Autismo España estamos de fiesta, porque de aquí a 2 días es el Día Mundial del Autismo, estamos de celebración. La campaña de este año, promovida por la Organización Mundial del Autismo y nuestros compañeros de Autismo Europa, es Puedo aprender, puedo trabajar, que viene a reivindicar las demandas que antes les explicaba en estos 2 ámbitos, ese 90% de desempleo, esa vulnerabilidad en las aulas. Nosotros podemos aprender y podemos trabajar, pero ustedes nos lo tienen que facilitar. La campaña lo que pide es que el ciudadano coja cualquier herramienta de trabajo y se haga una foto, pues como ven ahí, ¿no? Yo he traído aquí algunas de las materiales de campaña, que son estos. No me he atrevido a dejárselo en su mesa por cuestiones de pandemia, pero por supuesto se lo dejo aquí a su disposición. Sí que pido ese gesto de que se hagan una foto ese día, los líderes políticos, de que haya un movimiento social importante como lo hay siempre. Hay otra acción importante, que es la iluminación azul de los edificios. Este año nos hemos puesto el reto de 400 edificios, que es enorme el movimiento. Ven ahí, pues seguramente estarán viendo edificios conocidos, de plazas conocidas de toda España, ¿no? Iluminadas de azul. Y la verdad es que el movimiento social del autismo cada vez es más grande, la demanda social es enorme. Estamos hablando, y les voy a dar un dato que les va a parecer escalofriante, la población con trastornos del espectro del autismo en España es mayor que toda la población de Islandia. Lo que pasa es que estamos invisibles, no estamos en la calle, estamos en casa, pero tenemos necesidades y esas necesidades hay que cubrirlas. Ven que la demanda social es enorme. Esta campaña quizás sea una de las mayores o la mayor de toda la discapacidad y es porque la necesidad está. Yo llevo hoy aquí el pin de los ODS, de la Agenda 2030, y el eslogan dice no dejar a nadie atrás. Señoría, no nos dejen atrás, nos estamos quedando atrás en este país. No nos dejen atrás y no nos dejen atrás a las personas con autismo. Contamos con su apoyo y tienen toda nuestra colaboración para seguir avanzando y para paliar pues, estos enormes déficits y vulneración de derechos que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por una intervención realista. Compartirán conmigo sus señorías, demoledora también para nuestras emociones, porque queremos todos trabajar para mejorar la vida de todos los españoles y españolas. Y muy interpelante, ¿no? Como espero que todos nos conmueva y nos promueva para ayudaros también en esa tarea. Y ahora, en el turno de portavoces, tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Marcos Arias, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, don Jesús García, por su comparecencia. Yo quiero empezar haciendo mención a la última parte de su intervención, que ha sido hacer mención expresa y explícita de lo que se celebra dentro de 2 días, de 48 horas, pero que no solamente el día 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Para nuestro grupo parlamentario
es un día más de todos los 365 días en los que una familia, cuando tiene un hijo o una hija con trastorno del espectro del autismo, se tiene que enfrentar a ese impacto psicológico y a ese impacto emocional. Yo quería recalcar, por lo tanto, el compromiso, invitándole a usted aquí a comparecer, pero también de nuestro grupo parlamentario, para seguir profundizando en lo que está debajo de esa celebración del 2 de abril, que es precisamente la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo, para que tengan una vida plena y tengan una vida gratificante, para que sean considerados ciudadanos de primera, no de tercera o de cuarta. Y quería destacar, usted ha hablado de las personas, niños y niñas, también quería destacar, hablar de adultos con trastorno del espectro del autismo, pero quería destacar el papel fundamental de las familias que hay detrás y muchas veces delante de esas personas con trastorno del espectro del autismo, porque esas personas son esas familias están apoyando, están intentando incluir a sus hijos e hijas en la sociedad. Y quería también destacar, usted lo ha dicho, pero quería destacar por trasladarlo y que constara en el diario de sesiones de hoy. El trastorno del espectro del autismo, señorías, no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es muy importante. No es cierto, señorías, que las personas con autismo no se rían, no lloren, no griten, no pataleen, no se manifiesten, no hablen. Las personas con autismo no viven aisladas en su mundo. Las personas con autismo son ciudadanos y ciudadanas también de nuestro país, que tienen inmensos deseos de comunicarse, inmensos deseos de participar e inmensos deseos de estar entre nosotros. No las podemos ni segregar, ni excluir, ni considerar, entre comillas, especiales. Son ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Y sus familias también, porque sus familias viven en un pack de discriminación con ellos. Mire, usted ha comentado, para nuestro grupo parlamentario, el nudo gordiano de lo que ustedes representan empieza en 2003. En 2003 también nace mi hijo Javier, mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene trastorno del espectro del autismo y en el 2003 ustedes proponen una estrategia nacional para las personas con trastorno del espectro del autismo. Señorías, para Ciudadanos es una verdadera, voy a decirlo suavemente, es una vergüenza institucional que esa estrategia esté planteada y ningún gobierno de los que han ido pasando, y aquí están representantes de esos dos partidos que han tenido la responsabilidad de impulsar esta estrategia, haya puesto en marcha esa estrategia. 2003, estoy hablando de los 17 años que también tiene la vida de mi hijo y de otros chavales, niñas y niños con autismo. Eso es lo que nos tenía, señorías, que preocupar y que ocupar por el día 2 de abril y por todos los días en los que una persona con TEA en este país se enfrenta a la vida cotidiana. Y, señorías, termino. Me gustaría que en su siguiente turno, don Jesús, nos comentara, usted ya lo ha dicho, yo comparto con usted que la estrategia, primero, es importante por la investigación, es importante por poner en marcha ese centro de referencia del autismo, que además es importante y es novedoso y podría ser de calado para la investigación de lo que es el trastorno del autismo en España, tener unas estadísticas evidentemente fiables, pero me gustaría que usted nos instara aquí, en sede parlamentaria, qué es lo que ahora mismo, si usted piensa que eso tiene que ser una ley, tiene que ser una estrategia, tiene que ser alguna medida concreta para que las personas con trastorno del autismo, las personas con TEA, no sigan siendo invisibles en
todo el Estado español, en cualquiera de las comunidades autónomas, en cualquiera de las 2 ciudades autónomas, en cualquiera de las autonomías, en cualquiera de las ciudades o localidades de nuestro país. Y eso es lo que me gustaría que usted nos concretara. Si tiene que ser en forma de ley, si tiene que ser en forma de batería legislativa, si tiene que ser poniendo ya es hora, señorías, en marcha esa estrategia. Insisto y termino. Dentro de 2 días es 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Lo importante no es ese día. Lo importante es que todos los días, para las personas con trastorno del espectro del autismo, son días de concienciación sobre su condición, sobre su realidad. Trabajemos, señorías, para lograr que los principios de la Convención que antes nos ha ilustrado muy bien Jesús Martín, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas, niños y niñas, hombres y mujeres con autismo en España, sea una realidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Mixto, que se disculpó, pues no podía asistir. Entonces, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, señora Rivero Segalas. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señor García, por su exposición clara. En cuanto a contenido, en cuanto del ruido de entorno, le debo decir que ha habido momentos en que me ha costado seguirle y, además, debo disculparme porque he tenido que salir a atender un tema urgente, con lo cual me he perdido parte de su exposición. Cuesta hablar después del senador que me ha precedido en la palabra, porque yo creo que no hay nadie mejor que aquel que padece los derechos o la atención a los derechos para poder defenderlos y hablar desde el conocimiento de sufrirlo en primera persona o de vivirlo en primera persona, más que de sufrirlo. No se tendría que sufrir si tuviéramos atendidas las necesidades como se ha puesto de manifiesto en su exposición, atendiendo esas estrategias, esos programas, sobre todo a nivel legislativo, pero también a nivel de financiación. Es lo que me he perdido parte de la exposición, pero me ha quedado claro en cuanto a sus demandas. Por un lado, reconocimiento y conocimiento. Yo debo admitirle que estoy en fase receptiva porque desconocía algunas de las cosas que usted nos ha expuesto hoy aquí. Entonces, reconocimiento, conocimiento y también abordaje y financiación. Porque si nos quedamos en la mera anunciación o en los tweets, que seguramente todos haremos con toda la buena intención del mundo el día 2 de abril, no tendremos soluciones. Me va a disculpar que no abunde. He tomado nota y creo que incorporar su exposición a esta comisión va a ser muy interesante. Y me permitirá que no abunda más porque me he perdido algunas cosas y en otras ya le manifiesto que estoy en fase receptiva, que es un síntoma más de que hay que hacer mucha pedagogía y que les tienen que conocer y reconocer muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tendría la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, que tampoco está en este turno. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Peral Díez, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor García, por su exposición. Yo, ya lo ha comentado la señora presidenta, pero es que creo que voy a salir abrumada por la ingente cantidad de trabajo que tenemos pendiente, ¿no? Su exposición ha detallado una cantidad de medidas y de cosas que están por solucionar que, lamentablemente, a mí me parece que los tiempos que se siguen en el legislativo es que no pueden dar respuesta a la velocidad que se necesita, por no hablar de la voluntad política que ya lo ha puesto encima de la mesa el señor Marcos, ¿no? El hecho de que sea un trastorno sin rasgos físicos visibles, además, dificulta, como ha comentado, la comprensión del resto de la sociedad ante determinados comportamientos y quizás hace eso todavía más difícil su inclusión, vamos a decir, ¿no? Las asociaciones, las entidades que trabajan con las personas del espectro, con trastorno del espectro autista, reclaman además una detección temprana, ¿no? Ha hablado de un tiempo de detección, yo no sé si ha dicho una media de 7 años, es que me he perdido un poco con las cifras, ¿no?
porque ven que es clave la estimulación temprana de esos niños y niñas para paliar en la medida de lo posible pues las consecuencias de este trastorno, ¿no? Ha hablado de bullying en los centros escolares. También ahí me he quedado, la verdad, un poco impactada por la cifra que ha comentado de que 1 de cada 2 alumnos o alumnas, principalmente alumnos, por la prevalencia que ha dicho de la enfermedad del trastorno, aunque es cierto que se dice que en el sexo femenino puede estar infradetectado, ¿no? Y me ha sorprendido ese tema del bullying porque esto es total desconocimiento, ¿no? Es posible que tenga algo que ver o no, que se identifique a esos niños y niñas en la escuela con este trastorno, probablemente en los que no tienen un déficit cognitivo o trastorno déficit intelectual, pues igual es más difícil, ¿no? Y no sé hasta qué punto hay que hacer esa pedagogía en las aulas para que entiendan que comportamientos de esos niños y niñas pues son derivados de su trastorno y por eso trabajar contra ese bullying, ¿no? Sabemos que en las aulas aquel niño o niña que es diferente por la razón que sea, desgraciadamente hay demasiado bullying y me imagino que puede pasar algo de esto, ¿no? Creo que ahí queda mucha pedagogía que hacer también entre los adultos, pero también en los centros escolares. Y hablando de esa parte del bullying, y quería comentar una cosa que es muy concreta. Se la trasladé en pregunta escrita al Gobierno y me respondieron, vamos a decir, de una manera que tampoco me convence y que quería saber si ustedes están un poco al tanto. Tiene que ver con la explosión en las redes sociales de la difusión de tratamientos milagrosos para esa enfermedad que es el autismo, ¿no? Como dicen ellos. Y la verdad es que uno se queda aterrorizado viendo algunas de las imágenes que se producen al tratar a niños y niñas con autismo por parte de sus propios padres y madres con el CDS o MMS, ¿no? el dióxido de cloro como falso tratamiento. Trasladé esta pregunta escrita al Gobierno para ver si se podía hacer algo en las redes sociales, porque sí hacemos otras cosas que pasan en las redes sociales y sí las penalizamos y las castigamos y las perseguimos, pero esto simplemente se refirieron a que este es un producto que está registrado para otros usos y que entonces, bueno, pues ya hacen recomendaciones de que no se puede curar ninguna enfermedad con él, pero no se persigue este caso. Y creo que realmente por lo que me toca de una persona conocida que está en este mundo me detectó este problema, que se está intentando hacer cosas a nivel mundial y no se hace nada. Y entonces, en ese sentido, me parece terrible y quería saber su visión de este punto. De todas formas, muchísimas gracias por su explicación y, como decía el señor Marcos, esperemos que el 2 de abril sea todos los días del año, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Tiene el turno en este momento el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el señor Lorenzo Torres. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor García Lorente, por su presencia aquí en esta comisión. Hoy es la primera vez que intervengo en esta comisión. Por cierto, agradecerle a todos mis compañeros su confianza en la nueva responsabilidad. Es la primera vez que intervengo y la verdad que me lo han puesto muy difícil. Me lo han puesto muy difícil porque su intervención ha sido brillantísima, pero también quiero reconocer la aportación que han hecho mis compañeros en esta comisión, ¿no? El testimonio de mi compañero de Ciudadanos tan directo y tan personal, la verdad que me ha emocionado. Dicho esto, me ha gustado mucho su presentación. Yo creo que hace usted un análisis muy completo de la situación, en qué consiste este trastorno. Me alegra mucho, de verdad, que le llame trastorno y no enfermedad, porque así debe ser reconocido, y a poner el énfasis en esto. Todo de dónde viene esta enfermedad y sobre todo el escaso conocimiento que tenemos de sus orígenes, la labor que están haciendo ustedes, la Confederación y todas las asociaciones que hay en España, hemos visto ahí un tejido asociativo extraordinario, que están haciendo una labor que no está haciendo la Administración, porque la Administración ha delegado muchas veces en estas instituciones una labor que podía ser de ella, pero, sin embargo, creo que también, por otro lado, hay un apoyo de la Administración, tanto central como la autonómica o local, a muchas de estas asociaciones, y le digo porque es mi propia experiencia personal. Y también he visto sus peticiones, ¿no? Algunas, sinceramente, me han producido pues sonrojo, ¿no? Cuando estamos hablando de un plan nacional
desde hace 10 años y no hemos hecho nada, pues tenemos que hacer una reflexión en alto y entonar unas veces un mea culpa. A lo mejor en descargo, quizá también por mi profesión de abogado, le podría decir que en nuestra defensa, si tenemos alguna, es que este plan nacional contiene una serie de principios o una serie de iniciativas que hay que llevar a cabo. Muchas de estas iniciativas a mí me consta que se han llevado a cabo en comunidades autónomas. A mí me consta que también muchas de estas iniciativas se están llevando a cabo a través de los ayuntamientos que están en colaboración con estas asociaciones. Esto no nos justifica que no haya un plan nacional, porque tenemos que poner en nuestra agenda política y sobre todo poner en primer término este plan, primero porque ya tenemos un compromiso desde hace 18 años que nació el hijo de mi compañero, tenemos ese compromiso de la clase política y los gobiernos de que se lleve a cabo. Pero bueno, algunas cosas se han hecho que yo creo que es muy importante. Nosotros en el Partido Popular en este momento también tenemos presentada una PNL para seguir impulsando y empujando y apoyando este plan nacional y que se tome y sobre todo que se lleven a cabo todas las medidas. Yo, aprovechando de su presencia, quería, y de todo lo que usted dijo, quería hacerle unas preguntas al respecto. Usted ha hablado mucho del tema de la financiación, que era insuficiente y que era muy inestable, porque dependía a veces del 0,7, incluso ponía usted el ejemplo hipotético, va a ser que no, yo creo que no, la sociedad española es muy solidaria, pero bueno, que sí, puede ser el supuesto hipotético que nadie firmara la casilla del 0,7, con lo cual nos quedaríamos sin financiación. Yo creo que un tema tan importante como es el autismo, o mejor dicho, el tercer sector, porque ese 0,7 es como para el tercer sector, debe tener, por supuesto, una financiación más estable, pero quería preguntarle a usted sobre propuestas sobre esta financiación. También quería hablar de este momento difícil que estamos viviendo este país de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha afectado a todos, pero ha afectado de una manera muy directa al tercer sector, por dos razones, porque muchas de estas entidades, y pongo esto entre comillas, funcionan como empresas y muchos de sus trabajadores en estos momentos están en ERTE, y al estar estos trabajadores en ERTE, muchas de las personas que recibían estos servicios no lo están recibiendo, y para mí, o creo que son servicios esenciales, y cómo está afectando esto a estas personas, ¿no? Al desarrollo de estas personas. Le digo esto porque yo entiendo, o mi forma de pensar es que hacer de la necesidad de virtud. Yo creo que esta pandemia, que ha sido devastadora, nos puede enseñar mucho para el futuro. Y a lo mejor tenemos que aprender de lo que nos está pasando, de qué es lo que tenemos que hacer en un futuro para que no vuelva a ocurrir y, sobre todo, para que estas personas que necesitan, por supuesto, estos apoyos no se queden sin ellos. Por último, también quiero hablarles de la educación. Es un tema que me apasiona. Hoy estamos en un debate: educación especial, educación especializada, educación integradora. La educación, sea donde sea, para mí siempre es integradora. No sé si yo tengo una... aquí ya le influyo. Le voy a contar una anécdota, ¿no? Yo soy hijo de una maestra de la decía de las de antes, porque ahora son profesores. Ella era maestra, que toda su vida se dedicó a la educación especial, con lo cual yo comí en la mesa de mi casa, que mis padres eran maestros, con los debates sobre la educación especial, ¿no? Y entonces tengo ahí pues serias dudas de cuál es el criterio a seguir. Yo creo que no hay un criterio único, y aquí hay que dejar a los padres, sobre todo, que tomen las iniciativas. E incluso a veces estamos hablando de integración, de profesores de apoyo, y yo, por ejemplo, veo, como usted ha dicho, que en el tema del autismo pues podemos encontrar que puede haber un apoyo incluso personalizado, porque no hay un niño igual que el otro, ¿no? Incluso creo que le voy a hablar a usted, no sé si usted otra persona, incluso de una educación combinada. Entonces quería también saber un poco cuál es su posición respecto a la ley CELA y al respecto a la educación especial. Y termino ya, porque creo que no sé si me pasé. Y vaya terminando. Sí, voy terminando ya, perdón. Solo quiero compartir con usted una experiencia personal. Le dije que era hijo de una mesa de educación especial. La vida me llevó después a la política. Fui concejal de Servicios Sociales en La Coruña y ahí tuve una relación con todo el tercer sector. Entre ellos, recuerdo, la visita más inolvidable que me ha quedado más grabada fue la que hice a Spanaes. Allí coincidimos los niños, los padres, los educadores, los profesores y los políticos, que en aquel caso era yo. Se creó un ambiente extraordinario. Usted decía antes que no debe de quedar nadie atrás. Yo creo que si nos conseguimos unir todos en el futuro, no vamos a dejar a nadie atrás. Y muchísimas gracias. Gracias, señoría.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Santana Dumpierre. Buenos días y gracias, señor Jesús García Lorente, por su comparecencia en el Senado y por la información que nos ha facilitado. Le hago un ruego, que es que nos deje este PowerPoint, porque es muy valioso para esta comisión. Quiero poner en conocimiento de los senadores y senadoras y de esta comisión en general que este Grupo Socialista tiene registrada desde el 15 de enero de este año y que será pronto debatida en esta comisión una moción sobre el plan de acción de la estrategia española en trastornos del espectro del autismo. Es conocido por todos nosotros y nosotras que en noviembre del 2015 se aprobó dicha estrategia por unanimidad de todos los grupos políticos, trabajada por consenso y participación con todas las organizaciones y que contempla líneas de actuación en diferentes ámbitos. La misma tenía que concretarse en un plan de acción de acuerdo con las atribuciones de las diferentes administraciones públicas con competencia en dicha materia y el Ministerio, que en su día era el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La realidad es que ni se aprobó el plan de acción, existiendo un borrador en el año 2017, que, como usted dijo, sigue guardado en el cajón, que no se incluyó ni un solo euro para poder llevar a cabo dicha estrategia, y de ahí la necesidad de este Grupo Socialista de la moción que hemos presentado para que en el año 2021, en el actual, se lleve a cabo ese plan de acción de desarrollo de la estrategia española para el espectro autista. Este Gobierno, por tanto, atenderá la solicitud de esta comisión de llevar a cabo dicho plan de acción, porque es una necesidad, una urgencia y es de justicia hacerlo ya. Para seguir avanzando en una sociedad inclusiva, que es un principio del Gobierno que sustente ahora España, nosotros estamos trabajando, sin lugar a dudas, y lo estamos reflejando en las leyes que vamos aprobando. Lo hemos reflejado en la ley LOE de educación y también está recogido en el proyecto de ley de protección integral de la infancia y adolescencia, donde se recoge, entre otros avances, la obligatoriedad de garantizar una atención temprana a niños y niñas con discapacidad. Pero me voy a detener en la ley educativa, la LOE, en uno de sus principios, la inclusión. ¿Qué es inclusión? Inclusión no es que un niño se adapte al centro. La inclusión es que el centro se adapte al niño y niña, porque no hay ni un niño ni una niña igual, de este tipo de alumnado, pero de cualquier otro alumnado. La diversidad existe en la sociedad, está aquí la diversidad, está en cualquier aspecto de nuestra vida. Por tanto, cuando hablamos de inclusión, hablamos también de libertad. Libertad que debe tener la familia para decidir dónde va su hijo o su hija. Nadie quiere a un niño o a una niña más que su familia. Por tanto, esa libertad tiene que ser respaldada por la Administración educativa. ¿Qué no hemos visto hasta ahora? Yo soy inspectora de educación, he sido directora territorial de educación en Canarias y muchas veces vienen dictámenes donde sin la firma y la conformidad de la familia dicen que tenemos que escolarizar a niños en centros de educación especial o en específico en aulas en clave en contra de la familia. Yo como directora territorial tuve que luchar muchísimo para dar satisfacción a la familia que quería un centro ordinario donde tener sus hijos, con la colaboración de la familia y con recursos humanos y económicos para atender a toda esa diversidad. Y eso es lo que recoge la LOE. En un espacio de 10 años, toda la familia que decida tener a sus hijos en un centro ordinario lo van a tener con los recursos materiales y humanos necesarios para atender esa diversidad. Por tanto, no es verdad el bulo eterno que tiene el Partido Popular de que nos estamos cargando la educación especial. Van a seguir existiendo los centros de educación especial, por supuesto, pero también la incorporación del alumnado con necesidades educativas especiales y con la diversidad necesaria de nuevos recursos en los centros ordinarios, si así lo decide la familia. Esa es la libertad, la verdadera libertad, la de llegar a acuerdos, familia y comunidades educativas con la mejor respuesta educativa para un niño o para una niña. Por tanto, insisto, la estrategia española de trastornos de espectro del autismo es una buena estrategia, aprobada con consenso y participación. Y por eso nosotros, además de saber que eso lo vamos a traer a esta comisión y lo vamos a aprobar, y espero que sea por unanimidad para poderlo llevar a cabo en el año 2021, también este Partido Socialista se une al día 2 de abril
en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo como fecha para reflexionar sobre la necesidad de contribuir toda la ciudadanía a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo y promover su participación en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, del 2 de abril y de cada uno de los días de los que se compone un año. Mis preguntas, voy a concretar para terminar ya, son las siguientes. ¿Qué valoración hace usted de la estrategia aprobada en el 2015? Y la segunda, ¿qué campañas cree usted debe de realizarse para detectar cuanto antes al alumnado con espectro autista y poder actuar desde el principio de inmediatez con este alumnado? Ayer, en un programa de radio de la SER donde se hablaba del día 2 de abril, entraba una señora de 31 años con Asperger que decía que a los 31 años le habían detectado el Asperger. Después de haber pasado una vida insufrible con acoso escolar, con exclusión social y sin saber ella qué era lo que realmente tenía y fue detectada a los 31 años de edad. Esas cosas no pueden volver a pasar. Por eso nosotros, el Partido Socialista, también está por la labor de hacer pasarela entre discapacidad y dependencia para que con una única valoración, cuanto antes se tenga el conocimiento exacto de qué necesidades y recursos necesita una persona para ser atendida en sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra el señor García Lorente para intentar tejer la madeja de su intervención con las intervenciones que han hecho los portavoces. A ver, sí, ahora sí. Me acerco todo lo posible. Voy a intentar responder a las principales preguntas y si algo que queda en el tintero, por supuesto, nuestro contacto y nuestras puertas abiertas estamos a su entera disposición, ¿no? Por orden, primero al senador de Ciudadanos, hablaba del impacto en las familias. Pues decirle, por supuesto, que el impacto en las familias es enorme. El senador de Ciudadanos lo vive en primera persona. En Autismo España hace bastantes estudios sociodemográficos y sociológicos, no llegamos a todos, pero sí que tenemos constancia de la enorme desfragmentación que producen las familias. Tenemos un índice de separaciones y de conflictos familiares muy superior a la media, pero como no puede ser de otra manera. Aparte del impacto económico que produce a la familia se descapitaliza porque tiene que estar costeando servicios, en la mayoría de las veces concertados o privados, para dar servicio o para dar apoyo a la persona con autismo que tiene en casa. Normalmente uno de ellos deja de trabajar, prácticamente siempre, por lo cual el impacto es enorme. La prevalencia es solamente igual al Alzheimer, con la diferencia que el Alzheimer está afectando en los últimos años de vida y el trastorno del espectro del autismo afecta en todo el ciclo vital. Entonces pueden entender que la carga familiar es enorme. Además, cuando se componen estas entidades de familias, las familias asumen una responsabilidad, como no puede ser de otra manera, que no tiene por qué corresponderles. El senador del PP antes lo decía, ¿no?, del Partido Popular, decía que estamos haciendo cosas que a lo mejor corresponden a la Administración. Pues probablemente. No tiene una familia por qué estar dedicada todas las tardes en su asociación a ponerla en marcha. No tiene por qué estar avalando personalmente con créditos personales esos servicios. No tiene por qué formar parte de un órgano de gobierno en el cual, si a la asociación le va mal, se le repercute esas deudas de forma ilimitada. Creo que no es de justicia. Pero esa es la responsabilidad que hemos asumido y al final por eso se hablaba de la ordenación de los servicios sociales. Pongámonos de acuerdo, si es el tercer sector el que lo tiene que hacer, lo vamos a hacer con toda la responsabilidad hasta ahora, pero con los apoyos necesarios. Y si lo tiene que hacer el Estado, que lo haga. De verdad que le tengo que decir que muchos presidentes de nuestras entidades, más de una vez me han dicho, ahí tienes las llaves de la asociación, te las entrego cuando quieras. Claro, normal. A todos les gustaría tener una vida más normalizada, pero tienen que estar al frente de sus asociaciones. Hace poco hablaba con una expresidenta nuestra, no de Autismo España, sino de una de nuestras entidades, porque tiene su trabajo normal en su bufet, ¿no? Dice, no sabes, después de dejar de ser presidenta, cómo ha aumentado el nivel de ingresos míos porque me puedo dedicar a mi profesión. Bueno, pues eso es lo que estamos causando en las familias. O sea, que el tejido asociativo y esta prestación de servicios existe, pero existe porque nos vemos obligados a tenerlo, no porque tengamos vocación de tener esa prestación de servicios. Hay que repensar los servicios sociales. También preguntaba el senador Marcos sobre cuál sería el marco legal mejor para el desarrollo de esta estrategia, ¿no?
Una ley, claro que sería lo más garantista. Eso sin duda y todos lo sabemos. Pero lo importante es que tengan los recursos suficientes y las partidas económicas suficientes. Hay muchas cosas que son transversales, es verdad, a diferentes ministerios. Hay muchas cosas que también se están desarrollando en las comunidades autónomas, pero en unas comunidades autónomas sí y en otras no. Por ejemplo, en Galicia, en el Sistema Nacional de Salud, ya está establecido el mapa genético de factores de riesgo y lo cubre. En el resto de comunidades autónomas no. En Baleares tenemos la atención temprana hasta los 6 años desde hace mucho tiempo. Ahora se va a extender en el resto del territorio. En otras comunidades no. En el País Vasco hay un gran incentivo sobre el empleo y las plazas de empleo pública acceden a las personas con autismo. En otras comunidades no. Entonces, estamos obligando a tener ciudadanos de diferentes derechos en las diferentes comunidades autónomas y les aseguro que ciudadanos que se mudan del lugar de residencia para buscar el mejor lugar posible para la persona con autismo que tienen a cargo. Pues no es de justicia ni de derecho, ¿no? Por eso reclamamos esta puesta en marcha. Pero además he de decir que yo creo que probablemente, aparte de la voluntad política, no se pone en marcha por el vértigo que produce este reto. Antes se hablaba de estar abrumados incluso, normal, es que son muchas cosas. Pero un plan de acción, para que sea viable, lo que tiene que tener es un timing y unos presupuestos, y establecidos durante años. Le diré que hay medidas que no tienen ni presupuesto añadido, solo es una cuestión de coordinación territorial. En el ámbito sanitario, antes había una pregunta sobre el tema de la detención del autismo. En algunas comunidades autónomas, dentro del protocolo de vigilancia rutinaria del niño sano en pediatría, hay establecido unas primeras herramientas de screening. Dirán ustedes, ¿qué cosa tan complicada? Pues una herramienta de screening es un cuestionario en papel que se pasa a la familia y que se le pregunta sobre determinados síntomas. Si ese cuestionario da positivo, se deriva a los servicios especializados. Así de simple. Solamente hay que ir a la Comisión Territorial del Sistema Nacional de Salud e implantarlo en todo el territorio. Y tendríamos avanzado mucho en la detección y el diagnóstico del autismo. No cuesta. En sanidad, protocolos específicos en el ámbito sanitario. Las personas con autismo, como han visto, tienen problemas y rigidez en su comportamiento. No podemos ir a una consulta médica y estar media hora esperando. La persona con autismo se va. Hagamos un itinerario preferente para las personas con autismo cuando van a su centro de atención primaria. Eso tampoco requiere presupuesto, requiere solamente coordinación. A las personas con autismo, por su o hiposensibilidad al dolor, para extraerle una muela a veces hay que sedarles entero, o muchas veces hay que sedarles entero. Aprovechemos esa sedación total para otra intervención menor. No les sedemos varias veces. Eso es una cuestión de protocolos. Les diré que en nuestros centros, en la mayoría, tienen salas habilitadas como consultas de prueba para que las personas con autismo estén testando y estén acostumbrándose a lo que va a ser la consulta médica después. Si para nosotros es una situación de estrés ir a una consulta médica, imagínense para una persona con autismo. Es cuestión de protocolos. En el ámbito de empleo, es una cuestión de cambio legislativo. Reconózcase de una vez las personas con autismo como colectivos especialmente vulnerables, que las cifras se lo están diciendo, pero es que del año 2006 no se modifica, ¿no? Quiero decir con esto que hay determinadas medidas, que son las que hay que poner primero, las que hay que poner de forma urgente, que son las que hay que implantar, y hay otras que, por supuesto, tienen una inversión económica. En el ámbito de la detección, quiero decirles que en España tenemos el orgullo en el tejido asociativo de tener un proyecto piloto en Burgos, en el cual junto a Atlanta es el único proyecto en el mundo y que está intentando investigar la detección ultratemprana de bebés con autismo a través de la mirada. Está demostrado científicamente que los bebés y las personas con autismo fijan la mirada en espacios diferentes a los de las relaciones sociales, que puede ser el triángulo de la cara, los ojos, la vista. Lo que no nos podemos permitir es que este proyecto piloto pionero en el mundo lo esté desarrollando una entidad social con fondos provenientes de S07 y con fondos privados, que he de agradecer aquí a la Fundación Carrefour que haya hecho una campaña de venta de peluches para esto. Pues eso me lo tendrá que hacer la Administración Pública dentro de los servicios generales. Si esto se extiende, vamos a poner la máquina de los sueños a pensar, probablemente tengamos en nuestras manos la prueba del talón del autismo. Imagínense si esto se implanta en el nacimiento, un antes y un después en la detección y el diagnóstico. Invirtamos en investigación, que nos va a traer muchas mejoras. Por supuesto, invitados a conocer cualquier tipo de proyecto en este sentido. Hablábamos antes del acoso escolar igual, hablaba la representante del grupo vasco, del acoso escolar. Efectivamente, el acoso escolar se da porque es una discapacidad invisible.
Es más, las personas con autismo que además tienen discapacidad intelectual asociada o problemas de salud mental, sí que se le identifica más en sus rasgos físicos, incluso si no tienen lenguaje. El problema es cuando no hay una discapacidad intelectual, por lo cual no hay rasgos cognitivos y pasan en las aulas como los raros, como los inadaptados. Entonces son carne de cañón del acoso escolar y ahí llegamos al 80% de acoso escolar. He de decirles que está ahora mismo encima de la mesa la Ley de Protección a la Infancia. De hecho, está a punto de pasar por aquí. Y señala una figura muy importante, que es la de coordinación la del coordinador de bienestar y protección. Pero es que viene marcada su actuación al 33% de la discapacidad. Justamente estos perfiles que les estoy diciendo que no tienen discapacidad intelectual no tienen el 33%. Es que probablemente ni tengan diagnóstico todavía. Se van a quedar fuera de la aplicación. Entonces, instarle, estamos a tiempo, que se meta a toda la parte del colectivo, sobre todo la más vulnerable al acoso escolar, que son el 80%, que probablemente ese diagnóstico lo van a atender de adulto, como decía la representante del Grupo Socialista, y que en estos momentos no tiene reconocida ni la discapacidad, ni la dependencia, ni probablemente tenga un diagnóstico, pero van a ser víctimas de acoso. Extendamos la actuación de esta figura de coordinador de bienestar y protección a todas las personas vulnerables, a todas las personas con autismo. Si van a estar en los centros escolares, no solamente acoten a partir del 33%. Es una petición que les hacemos desde Autismo España. Pseudociencias. Pues Autismo España fue uno de los impulsores principales en el plan de pseudociencias que se aprobó hace 2 años por parte del Gobierno. Ahí el Gobierno estuvo muy activo, estuvo muy pronto y fue fundamentalmente por denuncias precisamente sobre el uso del MMS, efectivamente. Autismo España ha denunciado esto al Defensor del Pueblo, lo ha denunciado a la Fiscalía, junto a CERMI, y logramos incluso sanciones importantes por parte no solo del Gobierno de España, sino también del Gobierno de Cataluña. Autismo España incluso tuvo que denunciar malas prácticas en el colegio médico y se inhabilitó una pediatra que encima estaba identificando este tipo de pseudociencias. Pero no nos quedamos en el MMS, tenemos un montón de soluciones milagros. Y determinada inyección de complejos vitamínicos, determinada ingesta de determinadas carnes. Bueno, les voy a contar una cuestión surrealista. Tuvimos una vez un acoso enorme de una persona en Internet, que no sabemos ni de dónde viene, porque Internet, imagínense, para detectar de dónde viene ese, que por el precio módico de $1, pues rezaba a los ángeles para curarte el autismo. Seguramente estará forrado. Pero fíjese lo que está haciendo las personas con autismo. Aparte de descapitalizarla, pues generarle unas falsas expectativas que no tienen nada que ver. Pseudociencias hay muchas, y tenemos un problema enorme y no tenemos la fuerza suficiente para combatirlas. Además, hay que comprender que esa desesperación de los padres les llega a buscar cualquier salida y que se van a dejar aconsejar siempre más por el que tienen al lado que lo que digamos nosotros. Es verdad que dentro del tejido asociativo, que yo les describía, es muy residual esto. Pero la gente que está fuera del tejido asociativo, que no tiene la información suficiente, son los que principalmente caen en este tipo de pseudociencias. Por supuesto que hay que combatirlo. Más asuntos. Sobre propuestas de estabilidad económica. Pues, hombre, yo ponía ese ejemplo de que nadie marcara el 0,7. Es improbable, absolutamente. Pero para demostrar la inestabilidad y la fragilidad del sistema, ¿no? Para que nosotros en nuestro imaginario veamos que no podemos seguir así. Nosotros tenemos una propuesta y es conjunta con el resto de la discapacidad. Debería ponerse un suelo mínimo en este tipo de ayudas y si no hay recaudación suficiente el Estado deberá costear ese suelo mínimo para los servicios esenciales. Porque es que si no, ese estado de casi un 50% de entidades en ERTE mañana aumentará o disminuirá. Tenemos una inestabilidad enorme. Aparte de eso, hay que repensar el sistema subvencional, porque encima está invadido por el tema de las competencias. Probablemente haya que trabajar más en un sistema de conciertos, pero a nivel estatal. El sistema de conciertos funciona a nivel autonómico, pero a nivel estatal prácticamente no funciona. Habría que estudiar y irse dirigiendo a este tipo de sistemas, ¿no? En cuanto a la polémica suscitada en educación, nosotros creemos que construye bien poco la polarización del debate y nosotros abordamos fundamentalmente esto con 2 aspectos fundamentales. La diversidad, la atención a la diversidad. Antes les he dado las cifras enormes de comorbilidad en el autismo, con lo cual no va a ser igual la atención a una persona con autismo que no tenga discapacidad intelectual asociada e incluso tenga altas capacidades,
a una persona con autismo que tenga una discapacidad intelectual y personas con autismo que tenemos sordociegas. ¿Ustedes se pueden imaginar lo difícil que es el abordaje en una aula ordinaria de una persona sordociega con autismo? Pues las tenemos. Entonces, el abordaje de la diversidad no se puede hacer con un único modelo educativo. El abordaje de la diversidad se tiene que hacer con la innovación educativa. A nosotros la educación especial, cuando se está haciendo correctamente, nos es muy valiosa. ¿Por qué? Porque es una educación específica y especializada para un problema concreto. Y además, la familia en ese caso, claro que busca la inclusión de la persona con autismo, pero lo que busca sobre todo es su desarrollo educativo. Porque si no se hace bien, vamos a perder una etapa súper valiosa, que son los primeros años de vida y la juventud, donde si no intervenimos correctamente, después vamos a tener ciudadanos más dependientes. Entonces, el debate no está en educación inclusiva, en educación ordinaria o modalidades de escolarización. El debate está en el aumento de recursos y apoyos especializados. España está por debajo de los países de la OCDE en inversión educativa, cuando la educación es un pilar de cualquier Estado. Invirtamos en educación, estamos invirtiendo en el futuro de este país. Y garanticemos esa libertad, como decía antes la senadora del Grupo Socialista. Cualquier persona con autismo y familiares que quieran estar en educación ordinaria no les debe derivar a la educación especial, porque están eligiendo lo mejor para sus hijos. Pero tampoco lo contrario, porque hay personas que quieren estar en educación especial y tienen su derecho, por las necesidades especiales de la persona a la cual representan y que conocen mejor que nadie. Y después me preguntaban sobre nuestra valoración de la ley. Pues muy buena en algunos aspectos, sobre todo en el ámbito de la formación profesional, que creemos que va a abrir unas nuevas oportunidades, sobre todo en la flexibilización del currículum, en la titulación por competencia. Y nos genera dudas, sin embargo, en el tema de las modalidades de escolarización, pero creo que se resolverá con ese plan de inclusión educativa que está pendiente. Hay 10 desarrollos legislativos en el cual estaremos muy vigilantes que se permita esa libertad de educación y de elección de los padres. Y esto se traslada a ese plan de desinstitucionalización que yo hablaba anteriormente, ¿no? Claro que hay que aumentar las oportunidades de vida independiente, pero dentro de la libertad de cada uno, que si alguien quiere vivir en una residencia, que se le permita. No cerremos las residencias, que son recursos valiosos y que los tenemos hechos. El ámbito residencial, como el ámbito educativo, es muy diverso. Podemos señalar ejemplos enormes de buenas prácticas en educación especial y ejemplos de muy malas prácticas en educación especial. Y en educación ordinaria lo mismo. Y en residencias lo mismo. Y en vida independiente lo mismo. No hay un estándar, no hay un patrón. Entonces, la libertad del ciudadano es fundamental a la hora de elegir. Y después se ha tenido poco en cuenta la libertad de elección del menor. Estamos hablando de quién elige ese centro de educación. Estamos hablando de los padres o estamos hablando del Estado, no hablamos del menor. Hay que hacer valer los derechos del niño y hay que escuchar al menor también, porque tiene mucho que decir. Una persona con autismo que está en contra de su voluntad en un centro, ya puede ser ordinario, ya puede ser especial, pues va a tener muy mal futuro dentro del sistema educativo. Escuchemos a los menores, ¿no? Y por último, no sé si me dejo algo más, ¿no? En las campañas de detección que preguntaba también la representante del Grupo Socialista. Lo fundamental aquí es lo que yo hablaba antes de los protocolos en sanidad. Al final hay que derivar por parte de sanidad esto. Si somos capaces de ese test que yo hablaba antes, que son 12, 14 preguntas a los familiares, porque es conductual. Un pediatra en una consulta de 10 minutos va a medir al bebé, lo va a pesar, va a medir sus constantes, pero no va a saber si no contesta cuando le hablan o no va a saber si la mirada no la dirige. Eso sí lo saben las familias. Vamos a rellenar ese test y si está dando un positivo, vamos a derivarlo a los servicios especializados. Con esto, de verdad, que mejoraría mucho la detección y el diagnóstico en nuestro país. Llevamos 5 años reclamándolo. Es tan sencillo como llevarlo un día, insisto, a la Comisión Territorial del Sistema Nacional de Salud e implantarlo en todos los territorios. No sé si me he dejado algo en el camino, pues seguramente de todas las intervenciones, pero por supuesto a su disposición para cualquier pregunta, cualquier duda. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu esfuerzo no solo en la explicación, sino en la preparación, porque nos ayuda, en serio, a todos. Creo que ha quedado de manifiesto en las intervenciones de los portavoces. Y esta es su casa. Puede contactar con cualquiera de nosotros cuando quiera y ojalá podamos avanzar todos juntos y mejorar la vida de todas las personas que tienen autismo en colaboración, ¿no? Yo creo que su intervención ha sido
muy clara y nos ilumina y nos ayuda muchísimo para el trabajo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias porque lo has hecho fenomenal y nos ayudas mucho, sinceramente. Gracias. Vamos con 7 minutitos de adelanto. Vamos a ver si ha llegado, me imagino que sí, que estará a plena inclusión. Comenzamos a la 1, si les parece, y estiran un poquito las piernas.